Buenas tardes, alumnos, docentes, directores y autoridades que el día de hoy nos acompañan al ciclo de conferencias programadas en el marco de las Jornadas de Inmersión Científica, que tienen como objetivo fomentar y estimular la participación de estudiantes del nivel bachillerato de nuestra institución. El día de hoy contamos con la presencia de los alumnos de la Preparatoria de la Escuela Superior de Huejutla, Preparatoria de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula, Escuela Preparatoria de la Escuela Superior de Ciudad Sagún y la Escuela Preparatoria 2 de Tulancingo. Sean todos bienvenidos. Antes de dar inicio, es preciso agradecer el valioso apoyo de la Rectoría y del Patronato Universitario en las gestiones para hacer posible este importante evento en beneficio de los alumnos del nivel bachillerato de nuestra institución. Continuando con el programa de actividades para el día de hoy, damos la bienvenida al maestro Jairo Armando Lozano Hernández, quien presentará la conferencia denominada Lenguajes Mundanos, Manga e Historias del Terror. Antes de iniciar, me permitiré la lectura de su trayectoria. Jairo Armando Lozano Hernández es licenciado en Arquitectura, egresado del Instituto Tecnológico de Pachuca. Cuenta con los estudios de posgrado de la Maestría en Urbanismo, grado otorgado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de su tesis, evaluación, es antes del esquema de financiamiento y promoción de la vivienda. Así también cuenta con la Maestría en Gobierno y Desarrollo Regional, otorgado por el Colegio del Estado de Hidalgo, con el tema de tesis, la conformación de la ciudad-región centro del país y el papel de sus ciudades periféricas. Jairo Armando Lozano Hernández es profesor del programa educativo de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue coordinador de la licenciatura en Arquitectura del 2008 al 2019 de esa institución. Su investigación se centra en la línea reordenamiento de manchas urbanas, diseño urbano e imagen, análisis de políticas públicas territoriales, desarrollo regional y ordenamiento territorial. Ha sido director de tesis de la licenciatura en Arquitectura con el título de tesis Medición de la dignidad de la vivienda de interés social, caso de estudio, municipios de Catepec y Tecámac. Ha publicado los artículos Medición de la dignidad de la vivienda de interés social y aplicación de tecnología digital para el estudio de las tendencias de movilidad en bicicleta en entornos universitarios. Ambos en la revista PADI, Boletín Científico de Ciencias Básicas y Ingeniería de la Universidad. Ha desempeñado diferentes cargos en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo. Como jefe del área de planeación, realizó diversas actividades como coordinación, participación, conceptualización, impulso y desarrollo de proyectos de impacto urbano en el municipio de Pachuca de Soto. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias, a todos. Si me lo permiten, no voy a dejar la llamada, la familia y la gorra porque hace frío y todavía ando enfermo de la semana pasada. Pues muchas gracias a la invitación que nos hace la dirección académica y la dirección de servicios académicos con el maestro doctor Joan, buen amigo. Me han encomendado de estar presente con ustedes para hacer una plática. En origen, dicha plática la había aceptado en cuestiones de planeación territorial, cuestiones de urbanismo, que es en lo que me he especializado un poco, pero después me sugirieron un título que ha resultado como un reto, ¿no? Y es ese de ahí, que de hecho viene al revés, a lo mejor en la información que les dieron, ¿no? La información que les dieron es lenguajes mundanos, manga e historias de terror. Y yo, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo voy a hablar de todos estos temas? Así que hice un esfuerzo y unos malabares como para tratar de adecuar cosas de las que yo les puedo platicar y de las experiencias personales también para ustedes, ¿no? Y con la idea pues, de que ustedes están en este recorrido y en estas experiencias que son muy valiosas, próximas hacia su vida universitaria, ¿no? Que es lo que se tiene como objetivo final. Entonces, si me lo permiten,
Traten de seguirme el hilo también. Perdónenme si de pronto es un poco disperso, pero trataremos de darle continuidad a eso, ¿no? Entonces vamos a iniciar primero con esto de las historias de terror. Como toda historia de terror, como toda buena historia de terror, siempre se inicia con una escena o con un panorama más bien tranquilo, y de ahí se va complicando la situación. Bien, este panorama se dio el 31 de octubre del 2011. Es una foto de Danica Camacho. Fue reconocida en el 2011, cuando ustedes tenían ya, como estaban dentro de la infancia, fue reconocida ella como la habitante 7.000 millones de la humanidad. Esto empieza con esta historia, ¿no? En el 2011 yo me estaba incorporando a esta universidad, se estaban gestando muchas cosas en el mundo, tanto de forma geopolítica como en cuestiones de renovación de ideas, de nuevos tratos económicos, etc. Estaban pasando muchas cosas. Había pasado una década desde que el mundo había cambiado a partir de un ataque que sufrió Estados Unidos y que abrió las puertas en el mundo hacia nuevas cosas, ¿no? Rusia ya había invadido por ahí la Crimea, y después, o estaba en ese proceso, y después se había llevado hasta lo que nosotros vemos el día de hoy, ¿no? Bueno, esta historia no paró para unos años posteriormente. Llegamos al año pasado, prácticamente hace un año, el 15 de noviembre de 2022, nació Damián en la República Dominicana y fue el habitante de 8.000 millones. En este periodo corto de tiempo, del 2011 al 2022, en 11 años, la humanidad aumentó 1.000 millones de personas. Tal vez dentro de ellos vengan hermanos que ustedes tienen, hermanos menores, ¿no? Sobrinos. En mi caso, un hijo que se suma a estos más de 8.000 millones de personas que ahora somos. Y como les digo, es una historia que, como todas estas historias de terror, de pronto inician con esta situación buena, ¿no? Que debería de estar alegrándonos, pero que después se va complicando. ¿Cuáles son las perspectivas a partir del 2023? De acuerdo a renovaciones, a datos estadísticos, a revisiones que se tienen, las expectativas que tenemos es que para cuando termine esta década, cuando ustedes ya estén licenciados, cuando ustedes ya estén insertos en la vida laboral, vamos a tener 8.500 millones de personas. De ahí vamos a llegar a mitad de este siglo con 9.700 millones de personas, y ya no me tocará verlo a mí, pero a final de siglo, por ahí de 2080, 2100, un poco antes de que ustedes se jubilen, inclusive, vamos a tener a 10.400 millones de personas. Se espera que ese sea el pico de crecimiento de la humanidad. ¿Qué es lo que constituye esto? Pues primero, que tenemos un gran crecimiento, pero no en todas partes. No en todas partes se ha estado dando este crecimiento a últimas fechas. Inició de forma centralizada en Europa, en Estados Unidos, después se fue a América Latina, ahora ha pasado a Asia, y en la siguiente etapa será África. India se ha constituido en nuestro tiempo de vida ahora como el país más poblado, ya no es China. China está retrocediendo frente a India, pero pues ahí se gana o se lleva por unos cuantos millones de personas. Ambos países tienen 1.400 millones de personas. La esperanza de vida promedio se ha incrementado, aunque en general todos los países bajaron su esperanza de vida debido a la pandemia. Es por eso que fue tan relevante, es tan relevante COVID, ¿no? No lo habíamos visto desde 1930 a 1920, la esperanza de vida era de 35 años en la humanidad. Y ahora tenemos una esperanza de vida arriba de los 70 años. Países como Japón llegan hasta los 80 y más años, ¿no? Y otros países, bueno, pues sí, también tienen un rezago. Todos los países del mundo disminuyeron su esperanza de vida en el periodo de pandemia. Todos. Algunos más, algunos menos, en promedio fueron 3 años. México, lamentablemente, lo disminuyó un poco más. Pero así estamos ahora, ¿no? Y esto lo pueden ver aquí. Aquí podemos observar que para inicios de hace 2 siglos, inicios de siglo,
llegamos a tener a lo mejor hasta 2.000 millones de habitantes. De ahí se fue incrementando esto de forma vertical. Entre 1950 y 2000, la humanidad sufrió una explosión demográfica impresionante y llegamos hasta la época que nos corresponde, con más de 8.000 millones de personas. La única buena noticia es que nos vamos a empezar a estandarizar ahí. México tiene la perspectiva que para el 2050 ya no va a tener mayor crecimiento de población y nos vamos a empezar a estandarizar en eso, ¿no? ¿Dónde viven todos estos humanos? Una tercera parte de ellos viven aquí nada más, en esta partecita que son una serie de países que van entre China y la India, que aglomeran a toda esta cantidad de personas. Los demás estamos desperdigados. Por acá está México, que también tiene una buena concentración, pero en general por acá viven la mayor parte de las personas en proporción. Hoy, ¿qué es lo que va a pasar? Hoy los están llevando a diferentes instalaciones de la universidad con un esfuerzo muy grande que hace su universidad porque conozcan lo que viene a continuación, lo que queremos que venga a continuación en su etapa de vida, ¿no? Pero durante este día, en números generales, esto es lo que va a pasar. Van a nacer 125.000 niños y también se van a ir de este planeta 52.000 personas. Es decir, vamos a tener un balance positivo de unas 73.000 personas. Si nosotros llevamos esto a otras cifras, pues estaríamos hablando de que cada día y cada semana y cada mes se están sumando cientos de miles de personas y millones de personas que incrementan y que ponen presión en general a nuestro mundo en eso. La otra cuestión es que nuestro mundo también es un mundo de ciudades. Es un mundo, por eso es que me he dedicado a esta cuestión del estudio de las ciudades, aparte de la arquitectura, porque el fenómeno humano es un fenómeno urbano. Es un fenómeno que se da en las ciudades y que se va a seguir dando en las ciudades. Tanto es así que cada día se añaden de 180.000 personas a las ciudades. Es decir, nacen 73.000, pero aparte de que nacen, migran a las ciudades otra cantidad similar de personas o inclusive mayor, de tal forma que cada día llegan 180.000 personas a las ciudades, lo cual constituye 5 millones de personas al mes o 65 millones de personas al año. 5 millones de personas constituyen una ciudad del tamaño de Guadalajara, que se construye cada mes en el mundo. Cada mes se tiene que habilitar carreteras, hospitales, escuelas, casas, etcétera, para poder albergar a estas personas que llegan a vivir a las ciudades, ¿no? Así estaba el mundo en los 70, así está el mundo próximamente, ¿no? Por ahí en el 2007, la mitad de la población humana finalmente vivió en ciudades y ahí se ha acelerado. Y se va a seguir acelerando eso. Esa es la realidad que tenemos y esa es la situación a la cual nos enfrentamos. Hay un arquitecto al que le apodan el Cuervo, que vivió a inicios del siglo pasado y que constituyó básicamente por todo lo que hizo de promoción algo que le conocemos como el movimiento moderno. Básicamente el movimiento moderno son estos edificios que nosotros vemos. Popularizó el uso del concreto. El concreto, que está basado en cemento, es el segundo material más utilizado por la humanidad después del agua. De ese tamaño es el impacto que se tuvo. Y antes de hace un siglo no existía. Bueno, no es que no existía, existe desde Roma o antes, pero en realidad no se utilizaba de forma popular. Y en un siglo le hicimos un mundo y lo construimos de concreto. Él tenía esta frase: un sueño multiplicado por 1.000.000 de veces se transforma en una pesadilla. El sueño que nosotros tenemos de querer estudiar, de querer comprarnos un auto, de querer construir nuestra vivienda, de querer ir a Disneyland o a donde sea, puedes ir a un concierto, etc., multiplicado por la cantidad de personas que somos, se está transformando en una pesadilla. Una pesadilla que constantemente vemos en las noticias, que constantemente vemos en reportes y de que hablamos, pero
que de pronto pues, pasa desapercibida o no nos llega a esa motivación que de pronto necesitamos, ¿no? Desde 1970 se duplicó la población, poniendo una alta presión dentro de nuestro planeta. Creo que ya lo conocen, ¿no? Cada año, más o menos por ahí de agosto, agotamos los recursos que el planeta podría renovar. Cada año, más o menos por ahí de agosto, le quedamos a deber a la Tierra. Estamos consumiendo cosas que la Tierra ya no va a poder reponer. Y entonces se empieza a tener un momento de degradación. De tal forma que ahora, por ejemplo, solamente el 3% de los ecosistemas en el mundo están de forma inalterada, que no se han tocado ni han tenido ninguna intervención humana. Tanto es así que pues, nos damos cuenta que los microplásticos están en todas partes ahora, ¿no? Hasta en el fondo mismo del mar, en las profundidades más abisales que ustedes quieran, vamos a encontrar microplásticos. Hasta allá llega nuestra basura, pues, ¿no? Hay 1 millón de especies amenazadas, todo el mundo habla del cambio climático y desde hace poco, en el recorrido que ustedes van viendo, a lo mejor lo están notando, para cuando vayan creciendo, a lo mejor lo vean como a mí me tocó, que de pronto cuando estudiamos hablaban acerca del calentamiento global. Y después se cambió a esto, ¿no? No es el calentamiento global. Antes era la capa de ozono nada más, después fue el calentamiento global, ahora no es calentamiento global, es un cambio climático, es un fenómeno mucho más complejo. Y de forma reciente se habla acerca de resiliencia y de esta otra cosa, una extinción masiva. De niño no me enseñaron nunca eso, ¿no? De niño me enseñaron cosas que la tierra se renovaba, que el agua era interminable y que pues no había de qué preocuparnos tanto, ¿no? Después llegó la cosa de la contaminación y como les digo, todo ese recorrido hasta llegar a palabras que asustan en verdad. Una sexta extinción masiva en nuestro planeta, que parece ser que ha estado empezando desde hace tiempo, pero que se aceleró muy claramente en los últimos 2 siglos y que pues hay un responsable, como ha habido un responsable en las anteriores 5 extinciones masivas, ¿no? También nos enfrentamos a un mundo que tiene todos esos problemas, pero le ponemos otros más, un mundo que es desigual. Y es el mundo en el que pues, estamos todos parados ahora, ¿no? A mis alumnos les ponía una gráfica para analizar las cuestiones urbanas y meternos a diseños de fraccionamientos, diseños de espacios públicos, pero con una conciencia previa. Que era una gráfica en donde se veía la proporción de personas de medianos y altos ingresos con la proporción de personas de bajos ingresos en diferentes épocas y las proyecciones que iba a haber a futuro. Esto se lo mostraba hace 10 años y básicamente les decía, lo que viene a continuación es un mundo más polarizado. Para decirlo en palabras crudas y rudas, es un mundo de pobres, en donde va a haber pocos ricos. Así es el mundo actualmente. El 1% más rico, que más o menos aglomeraría unos 60 millones de habitantes, 70 millones de habitantes del mundo, posee el 63% de la riqueza. Esas personas y algunas personas de ahí, dentro de ese grupo de personas, pueden comprar todos los autos del mundo, todos los autos que hay, los 1.000 millones y más autos que hay, y no se les acabaría el dinero. Pueden comprar un stock de vivienda tan grande y no se les acabaría el dinero. El 99% restante nos dividimos el 37% de la riqueza. La cosa es que esto no está cambiando, sino que se está incrementando. La polarización se está haciendo mayor y la pandemia trajo aún más un efecto catalizador, es decir, la aceleró aún más. Los ricos se volvieron más ricos durante la pandemia y los pobres sufrieron aún más durante la pandemia, sufrieron al grado en donde ya no se puede sufrir más, que sea la muerte, básicamente. Esta disparidad es a la que nos enfrentamos. Por eso les digo, esta es una historia de terror, es una historia de la realidad en la que vivimos y pues así me lo plantearon, así se los plantea a ustedes. Y ya para terminar, ¿qué pasa con Latinoamérica? Pues la región de Latinoamérica es la región más desigual del mundo y eso ha sido históricamente. Más que Asia es esta región, la región de Latinoamérica.
Por eso es que tenemos de pronto, o hemos tenido a los hombres más ricos del mundo, en una región que evidentemente no lo es, ¿no? Tenemos perspectivas de ser 751 millones de personas, tenemos un amplio territorio, participamos con el 12% de la superficie continental, pero es evidente que tenemos una riqueza y biodiversidad muy clara que funciona a nosotros o a favor de nosotros. Pero también tenemos esto, lo que les decía, la desigualdad. Y es clara y evidente en nuestras ciudades, es clara y evidente en nuestras calles, es clara y evidente en muchas otras partes. Construimos ciudades en Latinoamérica que muestran la desigualdad claramente. ¿Qué es lo que hacemos? Construir barras. Hacemos fraccionamientos y los ponemos encerrados en una barra para que no me pueda mezclar con el resto de la ciudad, ¿no? Argumentamos inseguridad, argumentamos valía de vida, argumentamos varias cosas, pero en realidad lo que hacemos es esta cosa que se le llama segregación socioespacial. Y esta imagen, no me acuerdo dónde es, de Brasil o algo así, está en todas partes de Latinoamérica, a mayor o menor medida, pero ahí está. Esto es zona plateada de San Cayetano, o esto es el Gebonfil y los fraccionamientos que están allí sobre el Gebonfil y atrás la Loma, en el caso de Pachuca. Y esto es en muchas otras ciudades una representación clara de la disparidad que existe, ¿no? Esta disparidad nos trae muchos problemas que continúan fortaleciéndose y que pues, nos acarrean ahí un reto bastante grande. Y luego llega México, y al ser México la segunda cabeza de Latinoamérica, pues representa muy claro esta situación. La primera cabeza es Brasil, la segunda es México, uno al sur, uno al norte. Cuando le va bien a Brasil, a veces a México no también, cuando a México le va bien, a veces a Brasil no también, y siempre andamos, ¿no? La primera y la segunda economía de nuestro continente o subcontinente, ¿no? ¿Cómo estamos con México? Pues ahí tenemos unas situaciones, el 56% de las personas que andan en la informalidad, por lo cual esto de que el 20% de aumento del salario que viene para el siguiente año, el salario mínimo, se agradece, pero es una cuestión marginal. La mitad de los mexicanos no están en un mercado formal, entonces el salario mínimo les va y les viene, porque ellos no perciben a partir del salario mínimo. Perciben a partir de lo que venden, o de cómo se emplean, o del destajo que tienen como albañiles, trabajadores, etc., ¿no? Somos la 15ª economía del mundo, algún día fuimos la 9ª, pero ahí es un contenido, ¿no? Y una cosa bien importante, a los mexicanos no les gusta vivir en México. De 126 millones que somos, hay 12 millones que se fueron a vivir a otro lado, que tienen nacionalidad mexicana, pero se fueron a vivir a otro lado, básicamente Estados Unidos, ¿no? Y ya ahí en Estados Unidos viven, sumando estos 12 millones, más los que nacieron allá, que son mexicanos también, 38.5 millones de mexicanos. 38.5 millones de mexicanos es casi 10 veces la población de Dinamarca, es la mitad de la población de Alemania. Es un país entero lo que es. Que vive allá. Y esta es nuestra realidad. Amamos mucho a México, nos encanta su comida, sus playas, etcétera, pero si tenemos oportunidad nos vamos de aquí. De alguna u otra forma, esto se ha corroborado. Tanto es así que somos la primera nación en el mundo con porcentaje de migrantes. La nación con más migrantes en el mundo es la India, nos rebasa ahí como por 10 millones más, pero son 1.400 millones ellos, ¿no? En cambio nosotros, el 10% de los mexicanos son migrantes, y eso sí no nos lo quita ninguna otra nación. Nosotros somos la nación en proporción más migrantes en el mundo, y es por lo que les digo, a los mexicanos no nos gusta vivir en México. Así estamos distribuidos, muchos aquí en esta parte central, muy poquitos por acá y desperdigados, y unos cuantos más por allá. Tenemos un territorio bendecido, pero no fácil. Es bien complicado hacer cosas en México porque tenemos un par de sierras acá, luego tenemos un eje volcánico por acá, lleno de volcanes,
Y luego tenemos toda esta península separada y otra península por acá separada y con características muy complicadas. Entonces, pues, si decimos es un país bendecido por la naturaleza, sí es y bueno, más cercano a una mitad del territorio es desierto, ¿no? Pero no es fácil administrar esto, es muy difícil. En Estados Unidos, Europa, donde todo está planito, la mayor parte está planito, ¿no? Y pues ahí sí podemos poner sistemas carreteros, dividirnos de una forma más ordenada, etc., ¿no? Aquí, de pronto, la población vive en ciertas áreas, los recursos están en otras áreas, y para llegar de aquí, de la costa a acá, hay que subir 2.500 metros, ¿no? 2.600 metros. Entonces, no es fácil meter trenes, por ejemplo, ¿no? Puede haber un tren pues, en donde esté planito, porque en este planito hay que hacer hoyos, porque subir el tren es enormemente difícil, ¿no? Entonces hay que hacer hoyos en los cerros y en las montañas para ir pasando el tren de forma adecuada. Entonces, pues sí, por acá sí podemos hacer un tren, por acá medio podemos hacer algunos cuantos más cerca de las costas, pero pensar en cruzar todo el país en trenes, después de lo que hizo Porfirio Díaz, pues ya no es factible. Se requeriría muchísima inversión, es mucho más barato viajar en vehículos o inclusive en avión, ¿no? Que estar pensando en este tipo de cosas. Y ya para terminar en esta historia de terror y pasamos a otras cosas, estos son datos de no hace más de un mes que se dieron por parte de la OCDE. Son reportes de salud donde no nos va bien. Nunca nos va bien en la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, porque ahí se encuentran las más grandes economías del mundo, los 40 países principales del mundo, y pues nosotros siempre salimos en los últimos lugares a compararnos con ellos. Pero siempre es bueno compararnos con los mejores, eso sí. ¿Qué es lo que pasa con salud? Muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, la sobremortalidad que hubo, es decir, cuántos muertos hubo en el periodo de COVID. No nada más cuántos muertos de COVID, sino cuántos muertos en general hubo en proporción a 1 millón de habitantes, ¿no? Y pues resulta que México es el país de la OCDE con mayor sobremortalidad que se dio. Entonces habla de pronto de que no nos organizamos también para enfrentar unos desafíos así, ¿no? Y eso también habla de que no nos preparamos para eso. Tal vez ustedes, no recuerdo si les haya tocado, no creo, pero por ahí del 2000, ¿qué fue? Y si no me ayudan ahí con la fecha, tuvimos esta pandemia donde nosotros fuimos el epicentro de la pandemia. México fue China antes, ¿no? Tuvimos la pandemia de H1N1 y nos metimos a confinamiento y también nos mandaron unas semanas a descansar y usamos cubrebocas y todo eso. Eso pasó hace como 10 años, ¿no? Y tuvimos 10 años para prepararnos, porque desde ahí se dijo, y un poco antes, va a venir otra pandemia, como ahorita que nos han dicho, pues viene otra pandemia, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero va a ocurrir otra pandemia, por como estamos devorando el mundo va a ocurrir otra. Bien, tuvimos 10 años para prepararnos, nosotros fuimos el epicentro de la pandemia, tuvimos 10 años para hacer investigación, tuvimos 10 años para poder adecuar el sistema de salud, tuvimos 10 años para hacerlo y no lo hicimos. Tanto es así que pues han pasado, no sé, ya vamos en el 2023, la pandemia inicia en 2019, nos llega a nosotros en 2020 y todavía no tenemos una vacuna hecha en nuestro país. No nos preparamos para una cosa así, ¿no? Y esto que se dio el día de hoy es la prueba PISA, una prueba igual de la OCDE que mide educación. Son los resultados de la prueba PISA, en donde se miden competencias lectoras, matemáticas y ciencias. Somos el tercer peor lugar de la lista de 40 naciones. Pero no es lo más preocupante, sino lo más preocupante es que vamos bajando en nuestros puntajes. Aquí está lo que teníamos en 2009 para comprensión lectora y lo que tenemos ahora en 2022. Son los puntos que obtenemos en promedio. Y entonces ustedes ven cómo bajamos y disminuimos, y aquí también bajamos
En matemáticas y en ciencias bajamos, habíamos subido por ahí en el 2018, pero volvimos a bajar y estamos en los niveles más bajos que jamás habíamos tenido desde que estamos viviendo esto. Entonces, es una responsabilidad bien grande la situación que tenemos en el mundo, en nuestro continente y en nuestro país. ¿Qué va a pasar entonces? ¿A dónde tenemos que voltear a ver? Bueno, esta es otra gráfica, ahí les dice que la esperanza de vida tenemos 75.1 años, ya después hubo algunos análisis, se dijo que no, que se vio la esperanza de vida en 2018, cuando tenemos que haber enviado la esperanza de vida más reciente. Si nosotros revisamos, estamos abajo de los 70 años. Por eso es que les digo que disminuimos 5 años la esperanza de vida, 4 y cacho. Somos el país uno de los países con más muertos que se pudieron haber evitado. Mortalidad evitable se llama esto, ¿no? No nos atendemos bien, no nos cuidamos bien, algo pasa, pero en México están muriendo personas que no deberían de morirse, que pueden ser atendidas. Y otros datos. Aún así, es una bendición vivir dentro de nuestro país con su riqueza cultural y con su riqueza general, geográfica y natural que tenemos. ¿Qué hacer? Y bueno, tuve que adaptar ahí de pronto esta cuestión, ¿no? Y hacer uso de un acto de fe que se restringe a un cliché de pronto, ¿no? Y ese cliché es voltear a ver a los tuyos. Y volteé a ver a mi familia, volteé a ver a mi hija y volteé a ver a mi hijo. Mi hija tiene 9 años, mi hijo tiene 1 año y medio. Y ambos, junto con todos los demás humanos que nacen, tienen ese germen de posibilidad de poder cambiar las cosas. Con cada humano que nace, renace la humanidad como posibilidad. Con cada humano que se presenta de nueva cuenta a una batalla, renace de nueva cuenta la humanidad o la posibilidad de esta humanidad. Entonces traté y he tratado durante todo este tiempo de entender el camino por el que van mis hijos, en específico mi hija, que ya tiene esta edad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ella? Bueno, pues se enfrenta a un mundo muy complejo, pero con armas que ustedes también tienen, que nosotros no hemos tenido y que nos ha costado o tal vez nunca lleguemos a desarrollar. Y esas armas vienen del ecosistema general. Les van a hablar mucho de esto en estas visitas, o les están hablando de esto en estas visitas, que es para lo que gira la universidad, para cambiar modelos, para poder hacer más amplio este espectro de ayuda a la juventud, para preparar a la juventud para el mundo que les viene, ¿no? A mi hija la trato de sensibilizar con algunas cosas y las adapto. Trato de entender qué mundo es el que ella está viendo y desde sus ojos, pero pues no se puede, ¿no? Somos prisioneros de la época en la que vivimos. Yo soy prisionero de ver a la selección nacional de fútbol estar a punto de lograr el 5.º partido tan anhelado, ¿no? No entiendo cómo se da la selección de otra forma. Por eso es que de pronto hablar y digo, ya no quiero ver esto, porque yo sé que estuvieron a punto de hacerlo y casi que lo logramos, me sentía parte de todo un país ahí y no lo hicimos, ¿no? Y ahora los veo y los veo así como que están lejos, muy lejos de lo que habían logrado antes, ¿no? Pero ese es mi punto de vista porque lo viví, porque estuve ahí. En realidad, no te puedes despegar de eso. Si ves algo siendo niño, lo vas a entender toda tu vida desde esa perspectiva, desde la perspectiva que te dio ser niño. Quienes vivieron el movimiento del 68 siendo niños, pues lo entienden como siempre lo vivieron siendo niños. Aún se den datos, aún se den estadísticas, aún se lean y todo eso, la perspectiva de un niño nunca te abandona y se queda contigo. Por eso es que llegamos a estos mercados de la nostalgia. Yo trato de enseñarle cosas así a la serpiente de otra forma. Trato de enseñarle ecología a partir de cosas como esto, ¿no? Algunos de ustedes las podrán observar, las podrán conocer, para algunos de ustedes pueden ser anónimas o pueden ser desconocidas de pronto.
porque llegan de otra forma y de otras fuentes, ¿no? Sin embargo, es claro que el discurso cambia, y esa es una cosa buena. El discurso que se nos dio o que me dieron a mí de niño venía de forma centralizada. Esto lo viví ya un poco más de joven, un poco a su edad más o menos, ¿no? Vivía de forma centralizada, lo que veía era lo que venía de Hollywood y que me enseñaba Disney. Todavía sigue estando Disney, pero el discurso cambia. El discurso ahora viene de la periferia y de muchas otras fuentes. Y de otros lados donde se tiene un entendimiento distinto. Un entendimiento que de pronto puede permearnos. Entonces mi niña ve esto, ve a la princesa Mononoke y se identifica con ella, se identifica con estos personajes. ¿Por qué? Porque son niños. Hay que entender también por qué los animes, las mangas también, o el manga japonés, trata de niños. Casi siempre son niños los que son los protagonistas ahí, ¿no? Jóvenes o muy niños, adolescentes. ¿Por qué? Pues por lo que vivieron ellos. Ellos vivieron la caída de 2 bombas atómicas, vieron la destrucción de su idiosincrasia. Para ellos, antes de la guerra, el emperador era un dios, no así como nuestros presidentes, que nosotros los vemos como libres y los burlamos de ellos, y no, para ellos él era un dios, y ese dios fue derrotado. Y su nación tan poderosa que había hecho las cosas como se debían de hacer, que se había incorporado al mundo moderno como se debía de hacer, su nación falló y fue destruida. Y de pronto toda esa generación sufrió abandono. Los mayores tuvieron un trauma tan grande, y esto no lo digo yo, lo dicen mismas personas japonesas. Tuvimos una invitada, Miki Yokoyama, que es también catedrática de aquí de la Universidad, del Instituto de Artes, que nos vino a hacer una plática y reflexión a arquitectura. Y ella nos dijo, en esta cuestión de por qué teníamos esto, por qué Japón había maximizado y proliferado tanto en anime y en mangas, y por qué eran de cierta naturaleza, nos dijo, pues básicamente porque la generación que se fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, quedó disfuncional para sus familias. Regresaron de la guerra y no podían funcionar. Los papás no podían ser papás, no podían atender a su familia. Los niños crecieron huérfanos, realmente, sin padre, sin madre, o huérfanos porque sus padres estaban en mal funcionamiento emocional. Se quedaron solos. Por eso es que los jóvenes o los niños que aparecen en los animes son esos, son niños. Y son niños sin padres. Siempre andan caminando y vagando por ahí, haciendo aventura y media, pero solos y resolviendo cosas solos porque no tienen padres, porque los autores también se crearon solos, ¿no? De pronto eso lo detecta mi niña y ve y analiza cosas, en cosas que yo no tuve, y tiene sus propias historias, las cosas que está viendo y conociendo. No tanto esto todavía pega más a su generación, pero claro que es un mensaje, ¿no? Un mensaje a veces no tan adecuado, pero que nos habla acerca de una realidad clara, una manifestación de qué es lo que pasó y qué es lo que puede volver a pasar, ¿no? Y se repite la historia, les digo. Entonces, de pronto esa enseñanza que está teniendo, esa influencia masiva que tienen, la que tienen ustedes, es lo que puede transformar de pronto esta pequeña esperanza que existe para todos nosotros de modificar la inercia que traemos en este mundo, ¿no? Entonces todas estas cosas, todas estas aventuras le permiten a ella entender al mundo de forma cooperativa, solidaria. Sí hay monstruos, demonios y cosas así, y tienen que quitarle la cabeza, no sé qué tantas cosas pasan, pero es claro que le da una enseñanza y un valor, no tan ingenuo como el que a lo mejor nos quisieron dar a nosotros, vendiéndonos un mundo que en realidad no era, y dándonos una perspectiva de un mundo hacia la que no íbamos. Era por el otro lado, de hecho. Esto nos deja un mundo mucho más claro hacia dónde va y que hay que batallar. Y ella lo entiende de alguna forma así. Y también otras cosas, este es el mensaje que viene desde la periferia, como decir, ya no viene desde el centro,
Ya en Europa mandándonos a estudiar otra vez Mozart y Tchaikovsky y todo lo que ustedes quieran de la música clásica europea, ¿no? Ya no es América o Estados Unidos mandándonos exclusivamente sus visiones. Ahora es una reinterpretación de otra parte. Y de pronto mi niña empieza a hablar en coreano, ¿no? Y en la casa. Y me empieza a decir los números en coreano. Y me empieza a hablar de artistas coreanos y de artistas japoneses y de ideologías. Y de pronto a esa edad, antes, a los 6 años, ya quería ser budista, ¿no? ¿Por qué? Porque llega ese mensaje de otra parte. Y eso de pronto abre fronteras y abre de pronto ese conocimiento que podría y tendría tal vez la posibilidad de manejar un entendimiento distinto del mundo. Y bueno, todas estas series de programas que se ven y que se traen. Y aparte de eso, ¿no? Que también se relocaliza, se reinterpreta y que viene de nosotros mismos en un momento dado en que nosotros somos contemporáneos a todo el mundo, ¿no? A mí me enseñaron, no sé, Cantinflas. Ya no vi Cantinflas directamente de las películas recién salidas al cine, pero sí las veía ahí con la familia, ¿no? A mí me tocó Cantinflas más bien como en dibujos animados y cosas así, ¿no? Y el Chavo del Ocho también y eso, ¿no? Pero nos hablaban de nuestro mundo, nada más de lo que nosotros como mexicanos interpretábamos. No era un mundo abierto como el que ustedes tienen ahora, como el que tienen niños, ¿no? En donde puede estar brincando de una fuente a otra fuente, regresarse a México, y esto ya no es en estricto sentido lo mexicano. Ya nos vemos ahí ¿cómo se llama este cuento que se me fue el nombre? ¿Cómo? No de nada, entonces lo somos polineses, pero ahorita se fue el nombre. Pues ya no lo vemos como bigote, pues. Ya no lo vemos como el clásico mexicano que en una generación anterior nos interpretaba que tenía que ser así, o así era, ¿no? Es decir, no es Pedro Infante, pues. Y es una forma de mostrar que somos contemporáneos a todo. Estos personajes y este programa, o no es un programa, es una serie, una producción más bien, tiene muchísimas vertientes, puede estar y está en Alemania, y también está en Argentina, y también está en Corea, y está en el resto del mundo. Porque bien lo dijo Octavio Paz, somos contemporáneos por primera vez a todos los hombres. Y ahí recibe de pronto esta fuerza, ¿no? Y estas herramientas se multiplican. De pronto era Minecraft, en algún momento dado, yo lo vi como joven, lo entendí como joven, y cambió. Y ahora es esto, ¿no? Y la facilidad con que se manejan, la versatilidad que tiene algo como esto, no deja de ser sorprendente. No deja de ser sorprendente, y también, como todo, y la cuestión de la innovación tecnológica se las van a platicar mucho, no deja de ser también preocupante. Pero que hay una posibilidad que no tuvimos muchos de nosotros al inicio, y que ustedes sí la tienen, la hay y existe. Y otras más que se incorporan y que tratan de cambiar eso. Y ella tiene unas cosas. Mi niña aprende más de movilidad, aprende más del orden social y muchas más cosas aquí que en sus clases de cívica, ética y otras cosas. ¿No? Le enseñan empatía. Le pregunto, ¿qué es la empatía? No la entiendo, por cómo se la dio. Pero acá de pronto decía, tengo un amigo y en su casa hicimos no sé qué cosas, en sus casas virtuales y todas esas cosas. De pronto es más fácil explicarle qué es la empatía, o qué es la solidaridad, o qué son los valores en general, ¿no? Buenos y malos, porque aquí está una representación tal cual del mundo, ¿no? Tanto es así que esta es su película favorita de todos los tiempos. No entiende nada de las referencias a los 80s y los 90s, se las tengo que pasar y decir quién fue Durán, quién es King Kong, o quién, lo que pasa ahí, pues. Pero es su película favorita porque le muestra un mundo como puede ser. Y ella hace reflexionarse varias cosas, ¿no? Y la esperanza nada más es eso,
de que todas estas herramientas puedan traducirse en nuevas generaciones que nos ayuden a estas generaciones que hemos quedado de ver. Y esa es la verdad. Todo esto es una plática de modo propio, todo lo que digo es nada más personal y reflexiones, pero al final de cuentas tal vez tenga algún tipo de eco, ¿no? Ustedes son parte de una generación que han nacido con el instrumento más poderoso que conoce la humanidad en cuestión tecnológica, ahora que es el celular. Tienen el conocimiento del mundo en la palma de su mano. Pueden ser y tener mayor conocimiento que cualquiera de sus profesores desde que entran el día 1 a un aula. Y es la verdad. No hay nada que sus profesores les puedan enseñar que no les enseñe este puente tecnológico que tenemos, que es su celular y para el acceso a Internet. Es la primera generación que tiene eso. Es una generación con un poder increíble. De pronto, en construcción, que es también a lo que me dedico, me enseñaron algunas cosas básicas, ¿no? De que pues, el agua potable con tubería de cobre, carbonizado. Salí y empecé a conocer algún otro material y ahora llegan los alumnos y no es fácil platicarles sobre instalaciones sin que ellos sean autodidactas y digan, oiga arquitecto, ¿por qué no ponemos mejor en lugar de una bomba tradicional o un hidroneumático, una bomba sumergible? Nunca las he visto ni las he utilizado, pero vi un video donde aparecen y las venden tal empresa. Y puedo tener, y aparecen en Amazon y están acá o allá. Vi qué es lo que hacen en Nicaragua y allá tienen regaderas eléctricas, no necesitan ese tipo de dispositivo, etc. Entonces, de pronto, claro que se tiene un poder increíble y ese poder pues viene en esta generación y en la anterior. ¿Quiénes? Ya para terminar, pues ustedes. Ustedes tienen esta cuestión. La reflexión es la siguiente: la universidad está haciendo grandes esfuerzos, en general el mundo está haciendo esfuerzos por entender cómo se debe educar a una nueva generación que no somos nosotros. A mí me educaron como educaron a mis padres. El sistema educativo funciona prácticamente igual. Es un sistema educativo que da prioridad a ciertas cosas, ¿no? Pero una nueva generación con nuevos requerimientos necesita una renovación de fondo de este sistema educativo, más porque ustedes se encuentran aquí, en una parte de un bono generacional muy grande, que es el caso de México, ¿no? Después, mi niño se encuentra por acá, ellos ya no son muchos. La mayor parte de los mexicanos que nacieron son ustedes. Cuando ustedes nacieron 8 millones. Cuando yo nací, nacieron como 4. Cuando nació mi niño, pues eran como 6. Ustedes son parte de este bono generacional tan grande. Reflexiones finales y herejías. Lo que se aprende en aulas y en los programas educativos, los que van a aprender ustedes, solo es una fracción de lo que necesitan aprender y eso ya lo saben. Todo lo demás lo aprenden por otros medios. Una buena proporción, no puedo hablar de un porcentaje, pero una buena proporción lo aprenden por sus medios y por su cuenta. Y eso ya no se va a quitar. A mí no me lo dieron así, yo tenía que aprender en las aulas, o tenía que ir a donde tenía que aprender, no tenía de otro. Ustedes aprenden por su cuenta y por otras cosas. Eso les debe cambiar la idea, y nos debe cambiar de pronto la idea de la educación áulica. No olvidar que este sistema educativo todavía está encargado de reproducir al sistema educativo. Los mejores talentos que se obtienen del sistema educativo, ¿dónde creen que terminan? Como profesores o como investigadores, es decir, dentro del sistema educativo. El sistema educativo de pronto crea más sistema educativo que no está aparejado con lo que es necesariamente la realidad, no está aparejado por sí y en general. Privilegia ciertos, aquí hay un error, ciertos saberes y encuentra un concepto de inteligencia. ¿Cómo dieron la prueba PISA? ¿Qué es lo que debes de saber? Comprensión lectora, matemáticas y estos saberes. Y está la cuestión de las materias STEAM, ciencia, tecnología, matemáticas, etc. Son importantes, pero claro que hay mucho más. Hay una diversidad muy grande. Y de pronto a esas les llamamos materias complementarias, ¿no? Dentro de nuestra universidad le llamamos materias excepcionales.
seguramente ustedes las han tomado ya, ¿no? Y las van a seguir tomando, que son materias que cumplen de créditos, que las complementan mi formación disciplinar, pero que no tienen el peso adecuado. Eso es lo que da el sistema, ¿no? El sistema educativo educa la cabeza, solo cierta parte de la cabeza también, ¿no? Está educando tu mente y solo cierta parte de tu mente. No le interesa todo lo demás, no le interesa tu corazón necesariamente, ni tu cuerpo, ni otras cosas. Para que sepamos también en qué te regresamos, ¿no? Se sobrevalúa o se da mucha valía a las habilidades académicas sobre lo demás. Y de pronto funcionamos mucho hacia la evaluación, más que el aprendizaje, a la evaluación. ¿Cómo comprobamos el aprendizaje? Con una evaluación, claramente, pero a veces nada más lo damos en el concepto áulico, pero también de forma personalizada o de forma personal, únicamente con el parcial. Vienen los parciales y sálvense todos, vamos a tratar de rescatar el semestre de alguna forma, ¿no? Con la evaluación, pues, los títulos universitarios y también su sobrevaluación académica. Buscamos todos estar como en una carrera desde el kinder, ¿no? Llevan kinder, que son 2 años de kinder, 3 años, de 2 años. Luego 6 de primaria, ya son 8, más 3 de secundaria, ya son 11, más estos 3 de bachillerato, ya son 14 años. Llevan 14 años estudiando, ¿para qué? Para entrar a la universidad. Esa es la línea que se traza, ¿no? Tienes que estudiar 14 años para entrar a la universidad. Así es como funciona de pronto nuestro sistema educativo. Hacia allá tenemos que ir, ese es el objetivo, por lo menos, ¿no? O por lo mientras. Después de entrarnos a la universidad y veremos hacia dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que hay después de la universidad? La maestría. ¿Qué es lo que hay después de la maestría? El doctorado. ¿Qué es lo que hay después del doctorado? Postdoctorado. ¿Por qué? Pues porque cada vez los títulos pesan menos en el mercado. Mis padres no necesitan con un título para obtener un trabajo que les pudiera remunerar de cierta forma digna. Ahora, para que sí se necesite. Y bueno, mucho menos. Hay la cuestión que antes el 25% de las personas que tenían mayores ingresos se constituían a partir de un título universitario. Eso bajó a la mitad ahora. Un título universitario ya no te condiciona o te ayuda necesariamente a obtener mayores ingresos. Ahora esta es una maestría, pregunto, o después un doctorado. No olvidar tampoco que la inteligencia es diversa, es dinámica, personal y única. En esta cuestión de estar inmersos dentro de la universidad, hay un modelo, hay una serie de cajones, se van a evaluar por ciertos parámetros que no son diversos, no son necesariamente dinámicos y son generales. Programas no individualizados, programas generalizados, vamos a ver todos el mismo contenido a la misma velocidad, bajo los mismos espacios. Y pues quien se atrase, ni modo, no nos podemos estar esperando. Aunque hay sistemas de tutorías, asesorías y todo eso, esas son alternativas complementarias. No es necesariamente el punto medular, ¿no? A eso se enfrentan, a eso se han enfrentado. Llevo 14 años de experiencia en eso, ¿no? Les faltan otros 4 más, como 5 más, dentro de estas cosas, ¿no? ¿Alguien sabe quién es él? Bien, Marcos Cárcel. O Cárcel, Marcos. Es el mejor ejercicista de todos los tiempos, ¿no? Derrotó a Kasparov siendo un niño, básicamente, ¿no? Pero nadie de ustedes lo conoce. ¿Quién es él? Mr. Beast, ¿no? Esa es la disonancia que existe. Él tiene un IQ de 182, una cosa así, pero no terminó la universidad. No quiere decir que lo más popular es el camino al que debemos de ir, pero claro que no debemos de obviar. Existe, está ahí, por eso están los polinesios, pues, y por eso están los youtubers, y por eso también está Mr. Beast. Tenemos que enfrentarnos a eso, y tenemos que entender que los caminos son diversos. Y por eso les digo, es una herejía esto que estoy diciendo. No hay nada más peligroso que la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Se vale tener miedo, se vale tener incertidumbre en este camino, se vale tener desconfianza,
se va a tener ansiedad. Unas últimas reflexiones, una meta clara, es algo difícil de encontrar, pero es algo que es muy valioso, con un plan de acción y una línea de tiempo. Esto les va a pedir de pronto esta construcción que viene a continuación. Hay que ser variables y adaptables, ya lo mencionaron varios antecesores. Se permite descansar, se permite parar un momento. Tenemos que entrar a la universidad y hacerlo en 4 años. ¿Cuál es esta situación que nos lleva a eso? Y la vida del camino es conocer a dónde se va. Que esta día y esta semana y este periodo de vacaciones les sirvan para reflexionar sobre eso y luego esta cuestión. No sean únicamente consumidores pasivos de su vida, no que todo les llegue y eso sea lo que los alimente y que les digan que tienen que ir para allá y para acá, inscribirse en esto, hacer estos trámites, etc. Existe esa parte, pero conéctense con la construcción de su propia persona. Gracias. Agradecemos al maestro Jairo Armando Lozano Hernández por su interesante conferencia en los minutos. Invitamos al maestro Fernando Gutiérrez Asensio, director de Superación Académica de nuestra universidad, para hacer entrega de su respectivo reconocimiento. Antes de entregarle, voy a hacer lectura de la constancia. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a Jairo Armando Lozano Hernández por su valiosa participación con la conferencia magistral Lenguajes mundanos, mangas e historias de terror en el marco de las jornadas de divulgación científica celebradas del 5 al 13 de diciembre del 2023. Amor a la naturaleza. A continuación, se tiene contemplado un receso de 45 minutos. Solicitamos amablemente el apoyo de los docentes responsables para acompañar a sus alumnos en todo momento. Les recordamos que el pabellón universitario se encuentra a un lado de la torre de posgrado, donde hay una diversidad de establecimientos, otras tiendas, souvenirs, librería de carácter, mesas, sillones donde pueden descansar. Al final del receso, se les pide a los docentes guiar a los alumnos al acceso del edificio de laboratorios, saliendo por la parte posterior del pabellón, por el Banco Santander, para dirigirnos a la nueva unidad central de laboratorios, donde haremos un recorrido como última actividad. El equipo de la Dirección Académica y sus servicios académicos les agradecemos su participación. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes.